Buenos días a todos. En este vídeo vamos a hablar de un tipo determinado de cuerpos geométricos que son los prismas. Un prisma es un poliedro, es decir, un cuerpo geométrico donde todas sus caras son polígonos, que tiene dos caras paralelas, que vamos a llamar bases, e iguales que llamamos bases, unidas por paralelogramos que se denominan caras laterales. Aquí vemos esta figura, por ejemplo, está formada por dos bases y después una serie de caras laterales que está claro que van a ser tantas como aristas tenga su base, en este caso 6 caras laterales, ya que la base es un hexágono. Vamos a poner los nombres de las diferentes partes de un prisma. Esta sería una base, esta otra base, estas serían las caras laterales, los lados de los diferentes polígonos que lo forman son las aristas, los puntos de unión de las aristas, los vértices, y después es importante, en muchos casos será importante que sepamos definir lo que vamos a llamar apotema, que es el segmento que va desde el centro de la base hasta el punto medio de uno de sus lados, y en muchos casos nos va a hacer falta también para algunos cálculos lo que vamos a llamar, vamos a representarlo arriba mejor, el radio de la base. Que es el segmento que va desde el medio hasta un vértice de la base. A los prismas los podemos clasificar en prismas regulares y en prismas irregulares, atendiendo a si sus bases son polígonos regulares, es decir, polígonos que tienen todos sus lados iguales, o si sus bases son polígonos irregulares, como es el caso de este de aquí, de la derecha. Además, los prismas regulares podemos nombrarlos en función del número de caras que tiene, del número de aristas que tiene su base, es decir, del polígono regular que sea su base. Por ejemplo, este sería un prisma hexagonal porque su base es un hexágono, y este sería un prisma pentagonal porque su base es un pentágono. Ahora vamos a comentar cómo hallar el área y el volumen de un prisma. Para hallar el área de un prisma, lo único que debemos tener claro es que está formado por una serie de polígonos y el área total va a ser la suma de las áreas de todos los polígonos que lo forman. Aquí vemos cuál sería el desarrollo de este prisma. Vemos que son dos pentágonos, uno y otro, y después 5 caras laterales que son rectángulos. Entonces tendríamos que hallar el área de la base multiplicada por 2 veces el área de la base, más 5 veces el área de una cara lateral. Está claro que el área de cada prisma va a depender de cómo sean las bases. Pero en general con lo que nos tenemos que quedar es que va a ser la suma de las áreas de todos los polígonos que lo forman. El volumen, en cambio, siempre va a ser igual al área de la base por la altura del prisma. Vamos a llamar a la altura h, y el volumen siempre será igual al área de la base por la altura del prisma. Vamos a ver una serie de ejemplos. Nuestro primer ejemplo es un prisma pentagonal cuya arista de la base mide 2, vamos a poner que son centímetros, no está indicado, pero vamos a suponer que son centímetros, la altura son 5 centímetros y la apotema de la base es 1,38. En algunos casos, en lugar de darnos la apotema, es posible que nos den también el radio, pero uno de esos dos datos nos lo deberían de dar. En este caso conocemos la apotema. Vamos a empezar calculando el volumen. Como hemos dicho, el volumen es área de la base por la altura, y por tanto, lo primero que tendremos que hacer será determinar el área de la base. La base es un pentágono regular cuya apotema mide 1,38 y arista 2. Y sabemos que el área de un polígono regular es igual a su perímetro por su apotema partido por 2. En este caso, el perímetro, que es la suma de todos los lados, pues sería 2 por 5, 10. La apotema es 1,38 y dividimos entre 2. Y nos resulta 6,9 centímetros cuadrados. Como ya tengo el área de la base,
El volumen sería área de la base, 6,9, por altura, 5, igual a 34,5, y como es un volumen serán unidades al cubo, en este caso centímetros cúbicos. Vamos a hallar ahora el área. Como ya hemos dicho, el área viene dada por la suma de todos los polígonos que forman la figura. Aquí vemos su desarrollo, que nos va a facilitar mucho pues, ver todos los polígonos que forman la figura. Sabemos que en este caso son dos pentágonos iguales y después 5 rectángulos también iguales. Ya tenemos además el área de este pentágono, porque lo hemos calculado anteriormente, 6,9 centímetros cuadrados, y después los rectángulos tienen de altura 5 unidades y de base 2 unidades. Por tanto, el área total es igual a 2 veces el área de la base más 5 veces el área de una de las caras laterales. El área de la base ya la hemos determinado, 2 por 6,9, y el área de una de las caras laterales, de esta cara de aquí, por ejemplo, es un rectángulo, 2 por 5, serían 10 centímetros cuadrados, por tanto sería 5 por 10, y el resultado total es 63,8 centímetros cuadrados. Y ya hemos determinado el área y hemos determinado el volumen. Vamos a ver otro ejemplo. Este segundo ejemplo es un prisma de base hexagonal, donde vemos que la arista de la base mide 2 unidades. Aquí estamos viendo el prisma con su desarrollo, y aquí solo el desarrollo, que nos va a facilitar el cálculo del área. Entonces la arista de la base es 2 unidades. Después tenemos que la altura es 3 unidades, por tanto este ladito de los rectángulos sería de 3 unidades. Y lo que vemos en este caso, el dato que nos dan, es el radio, que no se ve muy bien, vamos a indicarlo más grande, pero que también es de 2 unidades. El hexágono es la única figura o el único polígono regular en el que su radio mide lo mismo que la arista de su base, que es su lado. Vamos a hacer exactamente igual que antes. Vamos a calcular primero el volumen, que será el área de la base por la altura, y después calcularemos el área total del polígono. Para hallar el área de la base, pues nos quedamos con una de sus bases y sabemos que el área de la base viene dado de un polígono regular, perímetro por apotema partido por 2. El perímetro sería 12, la apotema hay que calcularla y lo vamos a calcular atendiendo a este triángulo rectángulo. Esta de aquí sería la apotema, vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos este triángulo rectángulo, donde sabemos que esto es 2, esto es 1, porque es la mitad de la arista, y queremos hallar la apotema. Por el teorema de Pitágoras, 2 al cuadrado será igual a 1 al cuadrado más la apotema al cuadrado. Por tanto, la apotema al cuadrado es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 1, que es 3. Y la apotema sería raíz de 3, que es 1,73 centímetros. Entonces el área sería el área de la base 12 por 1,73 entre 2, que resulta 10,39 centímetros cuadrados. Una vez que tenemos el área de la base, el volumen es muy sencillo, 10,39 por la altura, que es 3, y resulta 31,18 centímetros cúbicos. Ahora vamos a hallar el área total, que una vez más es 2 veces el área de la base, porque tenemos 2 hexágonos, más 6 veces el área de una cara lateral, porque las caras laterales son 6 rectángulos exactamente iguales. Por tanto, 2 por 10,39 más 6 por
Y como estos son 6 rectángulos exactamente iguales, el área de una cara lateral es 2 por 3, 6 centímetros al cuadrado. Resultado final, 56,78 centímetros cuadrados. Vemos un último ejemplo. Este último ejemplo es un poquito más complejo, básicamente porque su base no es un prisma, un polígono regular, por tanto esto es un prisma irregular. La base de esta figura, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, por tanto es un hexágono, pero no es regular. Y bueno, eso nos va a dificultar un poquito el cálculo del área de su base. Aquí tenemos un poco su desarrollo y si nos apoyamos en lo que vemos en la figura y el desarrollo, conociendo los valores de las aristas de la base, podemos marcarlos aquí. Sabemos que la altura es 5, por tanto todos estos laditos de aquí son de 5 unidades, todo lo que vemos aquí. Esto es 5, esto es 5, esto es 5, 5. Y bueno, en este caso el cálculo del área va a ser un poquito más complejo y debemos determinar o ponerle nombre a las caras. La base la vamos a llamar simplemente 1. Después tenemos estas dos caritas, esta de aquí y esta de aquí, que son iguales. Vamos a llamarlas 2. Esta vamos a llamarla 3. Y estas dos que también son iguales, vamos a llamarlas 4. Y esta de aquí 5. Y tenemos que calcular el área de cada una de esas caras para tener el área total y el área de la base para poder hallar el volumen. Vamos a empezar otra vez con el volumen. Volumen, área de la base por altura. La base es esta figura, que además para calcular su área vamos a descomponer en dos partes. Un trapecio y un rectángulo. Ponemos las dimensiones. Esto es 4, no. Esto es 10, esto es 4, esto es 3 y esto es 3,61. Necesitamos hallar la altura del trapecio, vamos a llamarla A. Y bueno, la llamo con este triangulito de aquí, donde esta distancia de aquí es de 3 unidades también, porque sabemos que la base superior es 4 y la base inferior es 10, por tanto esto tiene que ser 3, esto tiene que ser 3 también, y esto 4. Hallamos la altura de ese trapecio por el teorema de Pitágoras. 3,61 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más a al cuadrado. Esto es 4,03 y por tanto a es la raíz de 4,03, que es 2,01. Ahora ya podemos hallar el área de la parte superior del trapecio superior. Vamos a llamarlo área del trapecio, que es la suma de las bases por la altura partido por 2. Bueno, a la altura le hemos llamado A, vamos a mantener el nombre que le hemos dado. Es decir, 10 más 4 por 2,01 entre 2, que es 28,11 centímetros cuadrados. Y vamos a hallar también el área de este triangulito de aquí, de este rectángulo, que es 10 por 3, 30 centímetros cuadrados. Así ya tenemos lo que sería el área de la figura 1, de la base, que es la suma de estas dos. 30 más 28,11, 58,11 centímetros cuadrados. Y con eso podemos determinar el volumen, que es 58,11, por la altura del prisma, que es de 5 unidades.
que nos da 290,56 centímetros cúbicos. Vamos a hallar ahora el área total de este prisma. Y bueno, aquí lo tenemos descompuesto, que nos va a facilitar mucho calcular el área. Es 2 veces el área de la figura 1, que ya lo tenemos calculado. Después tendremos que hallar el área de la figura 2, también multiplicarlo por 2. El área de la figura 3, el área de la figura 4, multiplicarlo por 2. Y el área de la figura 5. Vamos por paso. Vamos a escribir la expresión, área total, 2 veces el área de la figura 1, más 2 veces el área de la figura 2, más 2 veces el área de 3, no, el de 3 solo una, más el área 3, más 2 veces el área 4, más área 5. El área 1 ya lo tenemos calculado, es 58,11, más área 2. La figura 2 es esta de aquí, que es un rectángulo con base 361 y altura 5. Entonces el área de 2 sería 3,61 por 5, 18,05 centímetros cuadrados. Más 2 por 18,05 más área 3. También es un rectángulo, en este caso es muy sencillito porque la base es 4 y la altura es 5, por tanto el área de la figura 3 es 20, más 2 por el área de la figura 4, que también es un rectángulo de alturas de base 5 y altura 3, sería 3 por 5, 15, más el área de la figura 5, que también es un rectángulo de base 10 y altura 5, por tanto 50. Área total, la suma de todos, 252,32 centímetros cuadrados. Y bueno, aquí un poco acabamos. Dos ideas muy importantes con las que nos debemos quedar. Para calcular el volumen, siempre vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Vamos a hallar el área de la base y lo multiplicamos por la altura. Y para calcular el área del prisma, no nos tenemos que aprender ninguna fórmula en concreto, sino saber que es la suma de las áreas de todos los polígonos que forman ese prisma. Por tanto, lo ideal es que tengamos su desarrollo, que sepamos ver cómo está desarrollado ese prisma, aunque no es necesario tener el dibujo, y vayamos calculando el área de cada una de las caras y lo sumamos. Bueno, espero que se haya entendido. Saludos a todos.